engañador que usa textos bíblicos, palabras de la Biblia, ¿para qué? Para persuadir al ser humano, para cambiar, para tergiversar. Por eso que nosotros vemos tantas corrientes cristianas, por eso le estoy hablando de la cristiandad desde la religión, cristianas que apoyan el matrimonio igualitario. ¿O usted no ha visto eso en noticias últimamente? Cristianos que apoyan, mire, cualquier movimiento en pro del amor, entre comillas, sin darse cuenta realmente que Cristo no estuvo en la tierra para apoyar cosas que la gente quería que fueran validadas, incluyendo que Él fuera el Mesías que entrara en un caballo blanco y los liberara a ellos del imperio romano. No, al contrario, Él dijo, yo no vine a eso, yo vine más bien ¿a qué? A establecer la espada, o sea, a levantar la espada, o sea, una cosa impresionante, nada que ver con lo que nosotros consideramos hoy como que si esto es de Dios, sí es bueno, y si esto no es de Dios, no es bueno. Mire, lo que es de Dios, la Biblia dice que permanece. Diga, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Entonces, si yo soy de Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Permanecer. ¿Y dónde vamos a permanecer nosotros? En su palabra, porque su palabra es la que nos muestra a Cristo. Amén. Ahora, vamos a hablar de la divinidad de Cristo. Ese es el primer punto. Este punto es de vital importancia porque si Jesucristo no es Dios, no podemos estar seguros de nuestra salvación. El apóstol Pablo hace un énfasis en cuanto a esto. ¿Sabe que el apóstol Pablo es uno de los hombres más intelectuales dentro del marco teórico en cuanto a lo que es la Biblia, las cartas que él escribe? Es cuando él hace una reflexión, ¿no? Para aquella gente que tenía pues muchísimos dioses, esto tenía que ver también con las prácticas que ellos tenían también de la divinidad y todo lo demás, pero no la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces él dice, si Cristo realmente no hubiese resucitado, yo sería, chico, el peor de los desgraciados, porque estaría predicando a alguien que está muerto. Al contrario, yo estoy seguro que Cristo resucitó y por esto es que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, él está diciendo que ya no es solamente la palabra escrita, sino la palabra vivida. Por eso es que Cristo, cuando nosotros hablamos de Cristo, Cristo es quien vive, diga, quien vive en nosotros. Por eso es que la Biblia habla acerca del carácter del cristiano. ¿Por qué el carácter del cristiano? ¿Le parece a cuál? Al carácter de Cristo, amén. Ahora, en segundo lugar, hay muchos que niegan la divinidad de Cristo, pero se dicen ser cristianos. Usted ha escuchado a algunos creyentes cristianos que hablan, tocan puertas y van de dos en dos todas las semanas religiosamente, pero ellos niegan a Cristo como persona, el único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Han tenido ese tipo de personas ustedes? Sí, ¿verdad que sí? Y dicen ser cristianos. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien claros también en esto. Si usted y yo somos cristianos, ¿en qué creemos nosotros? En la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Amén. Entonces yo tengo que estar claro en esto. ¿Quién es Cristo? Dios. Ese no es su nombre. Ese calificativo se le da a él. ¿Por qué? Porque significaba Mesías. Que más adelante les voy a hablar de los nombres que se le han adjudicado a él y otros nombres que sí hoy vamos a profundizar y otros que de repente pues los mencionemos solamente, pero que no los profundicemos, por lo menos no en la clase de hoy. ¿Está bien? Entonces, no es posible afirmar ser cristiano y negar la divinidad del Mesías. Por eso es que yo recuerdo mucho en un encuentro de Libertad en Cristo, por cierto, se llama así ese encuentro, que dice que ninguna persona que esté verdaderamente, o una persona que no esté libre, puede llamar a Cristo Señor. Y puede reconocer que Cristo vino en forma de hombre. O sea, la divinidad se hizo hombre. La divinidad se humilló, pero la divinidad al resucitar también se exalta hasta lo sumo. Y esto es impactante. O sea, ¿por qué no? Porque si hay algo que Satanás siempre ha buscado, es hacerle creer al hombre que Cristo no está vivo. Y por eso es que nosotros vemos mucha gente dentro del cristianismo que habla de milagros, pero no cree en los milagros. Habla de la bendición, pero camina en desobediencia. Por eso es que no ve la bendición. Amén. Entonces, vamos a ver las evidencias bíblicas de la divinidad de Cristo. Vamos a abrir la Biblia. Uno que busque en Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a anotar textos. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Otro busque Jeremías 23, versículo 6.
Jeremías 23:6. Otro va a ubicarse en Deuteronomio 7, verso 13. Vayan ubicándolo. Deuteronomio 7, verso 13. Y otro va a ubicar Miqueas, capítulo 5, verso 2. Otro se va a ubicar en Zacarías, capítulo 13, verso 7. Y otro en Malaquías 3, verso 1. Estas son las evidencias bíblicas. Recuerden que si queremos conocer a Cristo, ¿dónde lo vamos a buscar? Diga, en la Biblia. No lo vamos a buscar en el libro del Mormón, ni de la catequesis, lo vamos a buscar en la Biblia. Malaquías 3:1, Miqueas 5:2. Esta evidencia bíblica la vamos a encontrar primero en el Antiguo Testamento acerca de la divinidad de Cristo. A ver, ¿quién tiene Isaías 9:6? Isaías 9:6, que me lo lea, por favor. 9:6. Ajá, léalo, hijo. Porque un niño nos es nacido hijo, nos es dado y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo a nosotros ahí el profeta Isaías? Que dan por sentada la divinidad de ese niño que nos iba a nacer, que no había nacido todavía, pero que iba a nacer, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, ¿quién encontró ya Jeremías 23:6? Ajá, léelo, hija. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado en este, y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Ajá. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesús por nosotros? Justicia. Por eso es que Él es nuestra justicia. Amén. Ahora vamos a ver el otro texto. Deuteronomio 7:13. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el futuro de tu vientre y el fruto de tu tierra, y tu grano y tu mosto, y tu aceite y la cría de tus vacas, y los rebaños de tu oveja. Deuteronomio 7:13. ¿Sí? En la tierra que juró a tus padres te dará, y la tierra que juró que tus padres te daría. Amén. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Y otro que busque rápido, Zacarías 13:7. Miqueas 5:2. 7, hija, léelo. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y se dispersarán las ovejas, pero volveré mi mano sobre los pequeñitos. Ahí nos está hablando del pastor. Del buen pastor. Ajá. Eso fue lo que ocurrió con él. Ok, y Zacarías, perdón, Miqueas 5:2. 5:2. Ajá, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y ahí lo está profetizando, ¿verdad que sí? Malaquías 3:1. Léelo, hija. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y luego vendrá su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es él entonces? Jesús. Ahora, vamos para el Nuevo Testamento. Aquí se afirma explícitamente la divinidad de Cristo. Juan 1:1. Alguien con Juan 1:1, otro con Juan 20:28. Otro con Romanos 9:5. Juan 1:1. ¿Quién tiene Juan 1:1?
en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Ese es Jesús. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ajá. Entonces, ¿qué le está diciendo Tomás a él? Dios mío. Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5. ¿Qué dice Romanos 9:5? Otro que busque Filipenses 2:6. Sí, Romanos 9:5. Cuyos son los padres, Ajá. Romanos 9:5. Sí. cuyos son los padres y de los cuales el Cristo, según la carne, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Filipenses 2:6. Tito 2:13. El Filipenses 2:6, Ajá. el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. ¿Qué era Jesús? El Dios. Dios. Vean, recuerden que estamos hablando primero de la divinidad de Cristo, ¿ok? Entonces dice que el cual siendo Dios no se aferró a esa divinidad, sino que se hizo hombre, ¿verdad que sí? Para entregarse ¿por quién? Por nosotros los hombres. Ahora el otro, Juan 5:20. No, perdón, Tito 2:13. Esperando aquella esperanza, bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Amén. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice primero? Sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la divinidad de Cristo nos las muestra a nosotros la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, se afirma explícitamente esa divinidad de Cristo en estos textos que acabamos de leer, ¿verdad? Y la Biblia también aplica atributos y honores divinos a Cristo. El primero es eternidad. Juan 1, del 1 al 2, nos habla de la eternidad de Cristo, ¿verdad que sí? Y Apocalipsis 1:8. Busquen allí Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuál es la frase que él dice? Yo soy, ¿verdad que sí? Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de Moisés, por ejemplo, cuando le habla el Señor y le dice, ve allá y si me preguntan quién me envió, ¿cuál fue la respuesta que le dio el Eterno? Dígale que el yo soy me envió. O sea, no se puede separar Cristo de la divinidad. No podemos por ningún concepto. Por eso es que la cristología nos enseña a nosotros que la persona de Cristo como Dios, como Rey, como sacerdote también. Ahora, la omnipresencia de Cristo, Mateo 18:20. ¿Qué dice Mateo 18:20? Y Mateo 28:20. Busquen allí Mateo 18:20 y 28:20. Mateo 18:20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Eso es la omnipresencia, ¿verdad? ¿Qué es Él? Diga omnipresente. ¿Él está aquí en este lugar hoy? ¿Cuántos habemos aquí hoy? Más de 2. Quiere decir que si nosotros hoy estamos congregados en el nombre de Cristo, según la doctrina de Cristo, Él está en medio de nosotros. Ahora, ¿por qué dudar que Cristo está en medio de nosotros? ¿Por qué dudamos? Porque no lo conocemos. Por eso es que este discipulado, este año sé que será glorioso porque vamos a conocer realmente a Dios en la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo y en la persona del Padre. Porque aunque la Biblia no nos habla de la Trinidad como tal, no hay un texto bíblico que diga que la Trinidad, pero nosotros sí nos muestra toda la Biblia cómo la operación divina operó
como Padre, como Hijo y sigo operando hoy también como Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora, omnisciencia, Juan 2:24. Vamos a leer Juan 2:24 al 25. Y otro que busca Apocalipsis 2:23. Juan 2:24 al 25 y otro me va a buscar Apocalipsis 2:23. Juan 2:24. Sí, 24 y 25, dos textos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ella, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiere decir que su omnisciencia, él lo sabía absolutamente todo. Por eso es que nosotros vemos relatos también de Jesús cuando estaba entre la gente y le decía, ¿por qué caviláis en vuestro corazón? Él lo sabía todo, absolutamente todo. Jesús no andaba tampoco por la calle cortando rabo y oreja como nosotros muchas veces queremos hacer, ¿verdad que sí? Él al contrario, aunque lo sabía todo, sabía en qué momento era que él podía decirlo. ¿Por qué? Porque esa es su gracia, esa es su misericordia y eso es lo que él quiere que nosotros también practiquemos. Amén. Ahora vamos a buscar Apocalipsis 2:23. Y enviaré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Aleluya. Diga conmigo, Dios sabe lo que yo pienso. O sea que es tremendo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que le podemos ocultar a Dios. No se las vamos a ocultar, porque Él lo sabe absolutamente todo. Ahora vamos a la omnipotencia, que también son atributos y honores divinos de Cristo. Filipenses 3:21 y Apocalipsis 1:8. Filipenses 3:21 y Apocalipsis 1:8. Filipenses 3:21. Vamos a buscar rápido en la Biblia, muchachos. Formará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces su omnipotencia es eso. O sea, Él puede sujetar todas las cosas con su poder. Es impresionante también cuando le dijeron, Señor, si yo quiero te suelto. Ya no, ninguna autoridad viene sobre mí si no viene de arriba. Tremendo, ¿verdad? Y alguien más se atrevió a decirle, usado por Satanás, porque esas eran palabras de Satanás. Si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Saben cuál fue ese episodio? ¿Dónde fue ese episodio? Diga, en la cruz. O sea, Él no estaba allí para escuchar al diablo y decir, es verdad, yo me bajo, porque Él pudo hacerlo. Él tenía la omnipotencia en ese momento, como de cambiar el escenario y mostrarle al mundo que Él era Dios, pero Él no lo mostró en ese momento, porque ahí era el momento de la humillación. Recuerde que Él se humilló hasta lo sumo, humillándose ¿cómo? Hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Por qué era una humillación? Porque morir en la cruz, según el tiempo, era para los transgresores, era para la gente perversa, era para los asesinos. Entonces, una persona que era guindada en una cruz de un madero, ¿qué era? Un maldito. Por eso es que se hace maldito, o Él se hace maldición, para que usted y yo seamos ¿qué? Benditos, bendición, aleluya. Entonces, en Apocalipsis 1:8, que lo tengo por acá, dice: el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. En la traducción Reina Valera dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Él está diciendo, el Señor Todopoderoso, el que siempre ha vivido y el que está por llegar. ¿Quién dijo que va y viene? ¿A quién usted y yo estamos esperando? Diga, los cristianos genuinos esperamos a Cristo. Mire, mi hermano, si usted no está esperando a Cristo, allá es donde tenemos que despertar. Ya va. ¿En qué Cristo que yo estoy creyendo? ¿Cuál fue el Cristo que a mí me predicaron, pero que por un momento yo me desvié porque yo comencé a andar por sendas distintas a las que me enseña la Biblia? Por eso es que nosotros como cristianos, nuestra oración tiene que ser: Cristo, ven, que nosotros te estamos, ¿qué? Esperando. Aleluya. ¿Cuántos esperan a Cristo entonces hoy?
Hoy lo esperamos y si no viene hoy, no es que le vamos a decir, Señor, no vengas todavía porque no me he casado, no vengas todavía porque no he conquistado un negocio. No, no, no. Él va a venir en su momento. Están como algunos chistecitos que a veces uno ve por ahí. El que le caiga esta plumita se va con el Señor y empieza a soplar para que no le caiga. ¡Wow! Qué impresionante. Si leyeran la Biblia con entendimiento, nos daríamos cuenta de una de las palabras más hermosas que nosotros podemos encontrarnos, que son las del apóstol Pablo, que dice que si fuera por él, él quisiera partir más bien y estar en la presencia de Cristo. Estar allí ya con el Señor. Pero por causa de la obra que tenía él comisionada, pues él tenía que quedarse allí todavía. Porque para él vivir y el morir en Cristo era ganancia. ¿Cuántos sabemos que morir en Cristo es ganancia? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a morir? Nos vamos a morir. Pero ¿cuántos quieren morirse todos los días para vivir realmente en Cristo? Ahí es donde está la diferencia. Todos los días nosotros debemos experimentar la muerte. Por eso es que cuando la Biblia habla de la cruz, quien quiera ser mi discípulo, ¿aquí cuántos quieren ser discípulos? Claro que ustedes, porque están un discipulado. De ojo, digan, usted está un discipulado, quiere decir que usted quiere ser un discípulo de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, quien quiera venir en pos de mí, o sea, quiera ser mi discípulo, tiene que ¿qué? Tomar su cruz. No está diciendo, mi cruz es suficiente, no, no, no. Tomar su cruz. ¿Cuándo? ¿Los domingos solamente en la iglesia? Todos los días. Todos los días. Y niéguese, ahí viene la otra parte, que es la que nos ha costado a nosotros mucho. Niéguese a sí mismo. ¿A quién tenemos que negarle? A nosotros mismos. No está diciendo, niéguenme a mí, no. Niéguense a sí mismos. Porque es la forma de nosotros realmente ser discípulos. Ahí es donde se practica entonces el ser realmente uno con Cristo. Parecernos a qué? A Cristo. Y este año me voy a parecer más a Él. Mira, nosotros tenemos que terminarlo de esa forma. Que ya la gente que nos maldiga no nos afecte. Que la gente cuando nos critique no nos afecte. Que la gente cuando no nos ame no nos afecte. Eso es parecerse a Cristo. ¿Usted qué cree que Cristo, Él se entregó porque todo el mundo lo amaba? Mire, ese hombre en ese momento, porque era hombre, divino hombre, Él pudo decir, no, ya va, ¿qué pasó aquí? Dice, esta fue la gente que yo sané. Y todos están gritando, crucifíquelo, o sea, ya va. No, no, Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él sabía y Él estaba seguro que nada podría cambiar su carácter. ¿Por qué? Porque su carácter es amor, esa es su esencia. Y nosotros vamos a experimentar esa esencia en este año en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el año de la fructificación. Este es el año para dar frutos de arrepentimiento, frutos que realmente permanezcan. Mire, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos uno solo con Cristo. Dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Diga, yo tengo el Espíritu de Cristo. Amén. Ahora, hay otra frase aquí que me encantó mucho, que de hecho me fui inmediatamente al buscador, que es la inmutabilidad. A mí esa palabra como que no me sonaba. Yo decía, oye, ya va, yo voy a investigar qué significa la inmutabilidad. Hechos capítulo 1, verso 10. Pues lo primero lo vamos a buscar en la Biblia. Recuerda que si no está en la Biblia, eso no existe. Inmutabilidad. Hechos verso 1, 10. Busquen allí inmutabilidad en Hechos 1, 10. Y yo les voy a leer lo que yo investigué acerca de la inmutabilidad. Lo que es el significado bíblico de inmutable. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él iba, y aquí dos varones se pusieron juntos, y ellos en vestidos blancos. Ajá. Y del 10 al 12. Es del 10 al 12. Los cuales, Hechos 1 del 10 al 12. los cuales también le dijeron, varones galileos, que estás mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Ajá. Ahora, el significado bíblico inmutable describe a Dios como un ser perfecto que no cambia en su esencia, carácter, voluntad ni promesa, siendo eternamente
el mismo, a diferencia de las cosas terrenales que son temporales y mutables, lo que lo hace completamente confiable y fiel. Se aplica también a Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir, siempre será el mismo. Aquí está esa palabra. Ajá. Dice en Hechos 1, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Entonces ya sabemos que la inmutabilidad es su esencia, su carácter. No cambia, es fiel, es confiable, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces este es el año para confiar en el Señor por su inmutabilidad. Amén. Honores divinos también. Juan 5, 22 y 23. Vamos a buscar allí rapidito. Juan 5, 22 y 23. Vamos a acelerar porque este es un tema bastante extenso, con muchísimos textos bíblicos, y si no lo aceleramos nos vamos a quedar. Sí. 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie quiso, sino que dio al Hijo todo el Cristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces sus honores divinos son ¿qué? Que el que no honra al Padre no honra al Hijo. Miren, hermanos, les voy a corregir algo acá que todavía hay muchos creyentes que lo hacen, que utilizan el nombre de Dios. En nombre de Dios vamos a hacer tal cosa. Nombre de Dios no va a ir bien. Ay, salimos en nombre de Dios. No es en nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre que nos dieron a nosotros? Diga el nombre de Jesús. Por eso que cada vez que usted ore, tiene que orar en el nombre de ¿quién? De Jesús. Cada vez que usted diga algo acerca de que nos va a ir bien, ¿en nombre de quién? De Jesús. Cada vez que usted salga de viaje, usted dice en el nombre de Jesús, salimos, porque ese es el nombre, esos son los honores divinos que se le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo otro es la autoridad divina. Mateo 28, se los voy a leer aquí rapidito. Mateo 28, 19, él tiene una autoridad divina y dice, ustedes, este Jesús hablando, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas corrientes religiosas cristianas que no bautizan ni en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. ¿Conocen algunas de esas corrientes? Y ellos hablan acerca de la unicidad, solamente Dios, uno solo. Y la Biblia no nos habla a nosotros de una sola persona, nos está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién nos los está comisionando también? El mismo Jesús. Cristo Jesús. Por eso es que el bautizo, cuando nosotros somos sumergidos en las aguas, es en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él tiene autoridad divina. Ahora, la Biblia atribuye operaciones divinas a Cristo también. Por ejemplo, creación. Juan 1.3. Busquemos allí rapidito en Juan 1.3 y otro que busque en Colosenses 1.16. Juan 1.3 y Colosenses 1.16. Todas las cosas, de Juan 1.3. Ajá. Todas las cosas por él fueron hechas. Y Ajá. sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Que Él estaba en la creación, ¿verdad que sí? Cuando usted y yo leemos Génesis, ¿qué dice la Biblia? Hagamos, ¿no es que dice? ¿Qué dice la Biblia? Hagamos, no dice que dijo voy a hacer, dice hagamos. Entonces Jesús tiene operaciones divinas también. Ahora, conservación, vamos a leer por allí en Colosenses 1:17, rapidito, Colosenses 1:17. ¿Ah? Porque por él fueron criadas todas las cosas
Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16 nos está hablando también del poder creador, ¿verdad que sí? ¿De quién? De Cristo, por Él y para Él. Y para Él sea ¿qué? Toda la gloria. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia. Ahora, la conservación, Colosenses 1:17. Ella leyó Colosenses 1:16. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Así es. Ahí habla de la conservación, ¿verdad que sí? Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos 1, verso 3. Hechos 1, 3. A los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aleluya. Ahora, la otra operación divina se le atribuye a Cristo, según la Biblia. Busquen en Lucas 10:22 y Juan 3:35. Lucas 10:22 y Juan 3:35, que es la providencia. Lucas 10:22. Juan 3:35. Ajá, léelo, hija. Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. ¿Cómo? El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Amén. ¿Qué es lo que hace entonces? Lucas 10:22, ¿qué dice? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Amén. ¿Quién es el Padre sino el Hijo? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ajá. Otra operación divina de Cristo que se le atribuye a Cristo, el perdón de los pecados. ¿Recuerdan quién es este hombre que viene a perdonar pecados? ¿Se acuerdan? O la frase cuando Jesús le dice que es más fácil decirte, levántate, anda, o tus pecados te son perdonados. Y ahí es donde entra la disyuntiva. ¿Y quién es este hombre para decir que él perdona pecados? Que nosotros nos encontramos todavía en situaciones como esa. Hay gente, no, que te perdone Dios. Porque yo no soy Dios para perdonarte. Ya va, ¿qué dice Jesús acerca del perdón? ¿Y quién nos comisionó entonces para el perdón? Cristo. Y dice que quien no perdona nunca será perdonado. ¿Y cuántos cristianos viven en amargura? ¿Por falta de qué? Del perdón. Por eso es que Jesús, una de sus operaciones divinas también es el perdón de los pecados. Mateo capítulo 9, versículo 2 nos los muestra. Marcos capítulo 2, versos 7 al 10 y Colosenses 3, 17. Le voy a buscar aquí Marcos capítulo, vamos a leer uno del Evangelio rapidito acá para corroborar esto que estamos hablando acerca del perdón de los pecados. Usted anote las citas para que usted las estudie en su casa, no para que las guarde, para que las estudie. Entonces, el perdón de los pecados, Mateo 9, del 2 al 7, Marcos 2, del 7 al 10. Voy a buscar Marcos de 2. Vamos a buscar por aquí Marcos 2. Marcos 2, del 7 al 10, dice: ¿cómo te atreves a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecado, lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Recuerdan lo que hablamos hace un rato de la omnisciencia, que Él lo sabe todo? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, aquí Él hace un énfasis en la encarnación, o sea, yo soy el Hijo del Hombre. Por eso es que uno de los títulos también que se le adjudican a Cristo es el Hijo del Hombre. ¿Han escuchado otro? El Hijo de David también, ¿verdad que sí? Escuchen esto. Ajá. Dice: tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Diga, Él vino a perdonar nuestros pecados. Ese es su atributo divino. Lo otro es devolver la vida y hacer juicio. Vamos a buscar en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Un texto bíblico aquí. Anoten allí Mateo
Mateo 25, 31 al 32, Juan 5, 19 al 29. Pero vamos a leer Mateo 25, 31 y 32. Dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese. ¿Qué dijo él? Cuando regrese, ¿verdad que sí? Vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, le diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido, vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa, cuando no tuve ropa. Y aquí es donde el Señor empieza a explicar una serie de cosas. Pero acá, lo que nosotros estamos estudiando de sus operaciones divinas es que Él devuelve la vida y hace juicio también. Él va a juzgar. Tomemos en cuenta siempre esto. Mire, cuando Él dice, no juzguen para que no sean juzgados, es lo que está diciendo, no, el juez soy yo. Yo soy el único que puedo juzgarlo. ¿Por qué? Por mi omnipotencia, por mi omnisciencia, por mi omnipresencia y porque tengo el carácter para hacerlo. ¿Quién mejor que Cristo para juzgarnos realmente a nosotros? Por eso es que nosotros, cuando nos convertimos realmente en ese modelo que es Cristo, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Vamos a dejar de ser jueces, porque Él es el que lo puede juzgar absolutamente todo. Amén. Ahora, el tema de la divinidad de Cristo es demasiado vasto, pero hemos escrito lo anterior, este es el escritor de este material que estamos estudiando, para demostrar que las Escrituras enseñan categóricamente que Jesucristo es Dios. ¿Qué es Jesucristo entonces? Dios. Diga, Dios, es Dios. No es solamente un profeta, como algunas corrientes lo tienen. No es solamente el Salvador, como algunos también lo tienen. Ah, el Salvador, pero ¿y dónde están los demás atributos divinos que Él tiene? Porque honestamente, mis amados hermanos, si el plan de Jesucristo solamente hubiese sido salvar a la humanidad, su muerte vino y se acaba todo. No, Jesucristo vino a esta tierra en forma de hombre también para dignificar nuestra naturaleza humana y hacernos ver realmente lo valioso que nosotros somos, porque desde el principio, cuando el Señor crea al primer hombre, dice que lo que Dios hizo fue bueno. Y lo dijo que había sido bueno ¿en qué? En gran manera. ¿Por qué nos menospreciamos nosotros tanto como seres humanos? ¿Ah? Mire, cuando usted lee, y ahorita que yo estoy leyendo nuevamente el libro de Job, yo, Dios mío, cuántas cosas tenía Job en su alma fragmentada. ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? Que no sé qué, o sea, eran quejas lastimeras. Por supuesto, Dios transforma todos esos escenarios en gloria. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan ya listo para este hombre, porque él estaba haciendo, era probado. Job no estaba siendo tentado, Job estaba siendo probado, estaba siendo ¿qué? Liberado también en ese momento. Pero la conducta de él era como que, o sea, ¿quiénes somos los hombres? Ahora, usted y yo, cuando entendemos que somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que nosotros vamos a disfrutar entonces? De su carácter. Allí sí vamos a poder experimentar realmente el carácter de Dios en nosotros, que es el carácter o el modelo de Cristo. Ahora vamos a ver una parte súper interesante, que es la encarnación. ¿Cuántos han escuchado de la reencarnación? Me gustaría saber si usted sabe algo de la reencarnación. ¿Qué saben ustedes acerca de la reencarnación? Mi esposo, ¿qué ha escuchado de la reencarnación? Sí, que hay creencias, corrientes quienes creen que el ciclo del ser humano, una vez que muere, puede reencarnar en otros seres, en otra familia. Bueno, yo creo que en la antigua vida yo como que era, no sé, que era un perro. Mire, discúlpame, amor. Yo les voy a decir una cosa, y esto no es juego, muchachos, lo que les voy a decir. Esos no son pensamientos, ¿cómo pudiéramos utilizar la palabra? A ver, esos no son pensamientos inocentes. Ay, yo como que en la otra vida, yo no sé, yo como que fui un palo, porque a mí
todo me cae encima. Vean, esos son pensamientos diabólicos. Primero, porque usted y yo, si creemos en Cristo, tenemos que estar conscientes de que la reencarnación no es real. Satanás, que es un ángel caído, que era un ángel de luz, por eso que la Biblia hace referencia a él como que se viste de ángel de luz, pero no tiene luz por supuesto en sí mismo, busca persuadir, tergiversar todo. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, la Navidad. ¿Cuántos les gusta la Navidad? Indiscutiblemente van a ver las corrientes que están de acuerdo y otras que no están de acuerdo. Yo no voy a hablar aquí de lo que son las corrientes doctrinales, doctrinas de filosofías, no bíblicas, porque no existe en la Biblia algo que diga que es pecado la Navidad o no es pecado. Ahora, ¿cuántos saben que la Navidad se opacó por otro muñeco? ¿Quién es el motivo de la Navidad según la celebración? Santa Claus. Mire, cuando usted ve a los papás cristianos, Santa le trajo el regalo al niño. Y otro todavía, el niño Jesús. ¿Cuál niño Jesús? ¿Ah? Por eso es que nosotros tenemos que formar el corazón de nuestros hijos. Y vemos nosotros, mire, ataques contra la verdad. Una de ellas es, si tú crees en Cupido, deja que los niños crean en Santa. ¿Cómo que tú crees en Cupido? ¿Quién aquí cree en Cupido? ¿Sabes quién es Cupido? A ver, lo que no saben. El San Valentín, el flechazo. No existe. Por lo menos no para nosotros los cristianos, no debería existir. Porque sí existe, claro que sí. Nosotros no vamos a negar tampoco la maldad. Ni vamos a negar tampoco el mundo espiritual de las tinieblas. Sí existe. Solo que es una mentira. Amén. Entonces, tomemos en cuenta que la encarnación es el punto central de la revelación bíblica y que está en el hecho en que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Por eso se llama encarnación, no reencarnó. Jesús no vino a la tierra y se metió en el cuerpo de un animal, ni mucho menos se metió en el cuerpo de un hombre que ya estaba caminando, como muchos falsos mesías han salido. ¿Han escuchado de falso mesías? Hubo uno, creo que era puertorriqueño o panameño, no recuerdo exactamente era de uno de estos países. Se llamaba Jesús Miranda. ¿Nunca le escucharon? Era el evangelio, él predicaba el evangelio de la gracia, salvo siempre salvo. Y el tipo adúltero, el tipo manipulador, y tenía un poco de gente que lo seguía. Mire, tenían centros cristianos llenos de personas, porque les hablaba del dinero, les hablaba de la fama, les hablaba inclusive de que el pecado ya había sido abolido, o sea que fornicación, robo, cualquier cantidad de cosas que los seres humanos pudieran estar haciendo, ya Jesús lo había pagado, ya lo había borrado y la gente podía seguir haciéndolo. Y nosotros estamos conscientes de que eso no es así. O deberíamos al menos estar conscientes de que eso no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si el Señor no perdonó, mire, esto es algo tremendo, aquellos que presentaban ofrenda de animal, porque lean el Antiguo Testamento también, oye, no los perdonó. Habían sacerdotes. Mire, ellos entraban al lugar santísimo, que era donde se presentaba, digamos, o se presentaban los pecados, y ese sacerdote, el sumo, no era cualquiera que entraba tampoco, el sumo sacerdote, y entraba con una cuerda, ¿verdad que sí? Con esa cuerda, ¿era para qué? ¿Para qué era esa cuerda? Por si acaso morían en un momento y entonces poderlos jalar. Lo sacaban, porque nadie más puede entrar para allá. Ahora dice, ¿cuánto más al que pisotee la sangre de Cristo? Y ese hombre hacía eso, pero había gente que lo seguía. ¿Sabes por qué había gente que lo seguía? Porque nosotros tenemos, lamentablemente, dentro de nuestro carácter humano, no el carácter de Cristo que deberíamos tener, ese deseo o esa comezón de oído de escuchar lo que queremos. Lo que creemos que nos conviene y no nos conviene. Por eso es que, mire, usted podrá encontrar noche de milagro, full, y noche de desatar promesa, y noche de profecía, y noche de esto, full. Servicio de oración, vacío. Ayunos, vacío. Mire,
seminarios vacíos, encuentros casi que vacíos, a menos que les ofrezca piscina, campamento, gincanas, porque en serio, es lamentable, pero nosotros como cristianos somos muy responsables de muchas cosas también que estamos viviendo, porque queremos como que acomodar a la gente a lo que a ellos les gusta. Mire, y aquí tenemos que volvernos serios, mis hermanos. Pablo dice, yo no estoy para agradar a los hombres, porque si yo buscara agradar a los hombres, yo no sería entonces, ¿qué? Siervo. ¿Sabe qué es un siervo? Un esclavo. ¿De quién? Del Señor. En este caso él dice, no sería siervo de Cristo. Yo no busco agradar entonces a los hombres, porque entonces desagradaría a Cristo. ¿A quién agradamos nosotros? A Cristo. Tenemos que tener la verdad, ¿verdad que sí? Con gracia, pero no la gracia sin verdad. Porque a veces hablamos de la gracia solamente, sí, listo, el Señor, listo, ya, el Señor pagó todo y todo. Pero ¿y la verdad? Por eso que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente. ¿Qué no va a ser la verdad? Diga, libres. No fue que por la verdad murió Cristo. Si alguno tiene todavía ese refrán aquí, no, Cristo no murió por la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. En esto de una cristiana me dijo así, por la verdad murió Cristo. No, está equivocada, hermana. Pues no lo voy a dejar. Incluso yo fui a donde mi hija a arreglarme las uñas y una mujer está ahí hablando de que tiene 30 y no sé cuántos años de casada y ay, bonito la historia de ella, que su papá ya tienen 60 y pico de casado y que tal. Ay, no, eso ya son hermanitos. Yo honestamente soy un tipo de persona que no hablo mucho, pero no pude desaprovechar esa oportunidad cuando me estaba yendo. Les di un beso en la cabeza a cada una de esas dos mujeres. Y llegué y le dije, nosotros no somos hermanitos de nuestros esposos, somos esposos, amigos y amantes, pero hermanitos nunca, porque el hermanito no se come la hermanita. ¿Sí o no? A presar nos la metieron tanto que aún tenemos nosotros matrimonios cristianos que no tienen sexo, porque ya son hermanitos. No voy a meter por ahí porque vamos a seguir aquí con la cristología. Ese tema lo voy a dar en un discipulado de esto, pero eso hay que tocarlo también, ¿oyeron? Pues tenemos hermanitas que son muy buenas también en la oración, que no se pelan una oración en la mañana, pero es una excusa muchas veces también para no tener relaciones con sus maridos. Y Dios nos quiere ayudar también en eso, porque la tentación, mi hermano, está a la puerta, ¿oyeron? Seguimos acá. La encarnación entonces dice que se humanizó y vivió entre nosotros en la historia humana, en una localidad precisa y predicha y en un tiempo también profetizado. ¿Dónde nació Jesús? Belén. Ahora, ¿nació por un acto sexual? No. Él fue obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, que se introdujo ¿dónde? En el vientre de una mujer virgen. ¿Ok? Entonces esa es la encarnación. Ahora, vamos a ver el propósito de la encarnación. Casi todas las referencias a la encarnación indican que su fin es la redención. Se ve la encarnación como algo necesario para la salvación del pecador. Solamente tomando forma de hombre puede ofrecer una completa obediencia humana para cumplir todas las exigencias del pacto de obra y así quitar del hombre la pena de muerte. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta obra de Jesucristo también por nosotros! Mire, algunos comentaristas eruditos, pues de la Biblia, hacen este comentario que cuando el Señor estaba allá y el Padre vio que en la tierra toda estaba perdida, ya listo, ya había hecho arte y nada, ya había dado un pacto y nada, tenía los profetas y nada, tenía inclusive los jueces y nada, y el pueblo seguía desenfrenado, y era una locura total. Y dice que busqué a uno que hiciera vallado, pero no encontró a ninguno, y dice que todo estaba destituido de la gloria de Dios. Y me gustó mucho un comentario que decía así este hombre, decía, pero el Señor se reunió con su hijo y el hijo le dijo, papá, tranquilo, mándame a mí. Yo creo que eso fue así, porque tenía que tomar forma de hombre. O sea, ya no era una paloma, no era un carnero, no eran ofrendas, los jueces, los reyes. No eran nada, ni los jueces ni los reyes. Tenía que tomar forma de hombre. ¿Por qué? Porque quien estaba en peligro era la raza humana. ¿Y quién la había creado? ¿No era el mismo Dios? Y Jesús no estaba en la creación también y no dijo hagamos.
Y nos dice que todo fue hecho por Él, para Él y para gloria de Él. ¿Y cómo Él nos iba a entregar entonces con nosotros? Mire, cuando yo digo cosas como esta, me emociono. Y me da gozo y siento realmente esa gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es donde yo me doy cuenta de lo valioso que nosotros somos para el Señor. O sea, cuando usted venga a su mente pensamiento de que usted no sirve, de que usted no vale nada, de que usted nunca va a poder levantarse, de que su vida nunca va a cambiar, recuerde esto que estamos hablando hoy. Mire, el Señor se encarna en forma de hombre justamente como ese eterno plan de Dios. ¿Era qué? Era el designio misericordioso de Dios por el resultado de la salvación de nosotros, todos los pecadores. Porque nosotros todos estábamos destituidos. No había ni un justo en la tierra. Lamentablemente tenemos mucha gente todavía que se cree más justa que otros. Pero no existía ni un justo. Y nosotros tenemos como mandato divino hacer también posible de que muchísima gente que no conoce de eso, que nosotros sí estamos conociendo y que hemos conocido y que estamos buscando practicar, ellos también conozcan. ¿De qué? De que la humanidad necesita a Cristo. Mira, la humanidad no necesita un cambio de régimen, la humanidad no necesita un cambio de economía, la humanidad no necesita nada de eso porque todo eso se da en cualquier momento. Porque los cambios siempre están allí, constantes. Hay momentos que cambian las cosas de la noche a la mañana. Igual la vida de nosotros, hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos, pero lo único que sí sabemos que será siempre eterno es quien permanece en el Señor, siempre, amén. Ahora, el modo de la encarnación. En la encarnación, el que es eternamente Dios llegó a ser un verdadero hombre. Lo hizo sin dejar de ser verdadero Dios. La manera de efectuarlo fue por la concepción milagrosa, sin participación de varón, realizada por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Jesús nació de una virgen como cumplimiento de la profecía en Isaías 7:14. Busquen ahí Isaías 7:14. Y como una señal de la directa intervención de Dios, para dejar bien en claro que la presencia de Jesús, el Cristo en el mundo, no se debe a ningún proceso normal o natural. La encarnación es un verdadero milagro. Es la vida misma. ¿Lo tienen allí? Isaías 7:14, alguien que lo lea, por favor. Por lo tanto, Jehová mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí una virgen concebirá en la matriz, dará un hijo y le llamará Emmanuel. Elohim está con nosotros. Aleluya. Ahí estaba, listo ya. ¿Lo iba a tener quién? Una virgen. Amén. Ahora, los resultados de la encarnación. El primer resultado de la encarnación es que hay una historia de la salvación. Este hecho da sentido a la historia. Hay algo que pasó en la historia y este algo no se puede borrar. En segundo lugar, significa que es algo permanente. Jesús en su ascensión no dejó su naturaleza humana. Todavía es Dios encarnado y todavía lleva la carne humana. Mire, cuando Jesús resucita, esto es impresionante porque resucita con, o sea, su cuerpo era visible, sus marcas eran visibles, sus heridas, todo era visible. Y lo más impresionante es que dice que todos lo vieron subir. Esto es tremendo. O sea que Él está sentado en forma de ¿qué? De hombre. O sea, no es un espíritu que está allí. Y todo lo que los pasaron le verán. A uno que lo que los pasaron. Entonces quiere decir que cuando la Biblia enseña, mire que esto es hermoso, cuando la Biblia enseña que nosotros, mire, hay una carta del apóstol Pablo que menciona, dándole esperanza pues a aquellos cristianos que estaban padeciendo persecución. Creo que es Colosenses. Pero había una comunidad de cristianos, o la cristiana en ese momento estaba padeciendo persecución, los estaban quemando vivos, los montaban como antorchas encendidas en Roma. ¿Para qué? Para que los demás cogieran miedo y no siguieran predicando a Cristo. ¿Y qué hacía el pueblo? Sentía miedo, tenía pánico, había unos que desistían del llamado, habían otros que preferían morir. Y él escribe la carta y les dice, no quiero que se entristezcan, ni tampoco que se desesperancen, o sea, que se desesperen. Mire, los muertos en Cristo resucitarán primero. No quiero que ignoren estas cosas. Les digo así, no quiero
que ignoren estas cosas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que lo que fue sembrado en corrupción sería ¿qué? Levantado en incorrupción. Quiere decir que nosotros también vamos a tomar el cuerpo ¿qué? Físico, pero sin enfermedad y una transformación. Dice que en un abrir y cerrar ¿de qué? De ojos. Una transformación completa. Y dice, y lo veremos, o sea, y seremos transformados cuando le veamos a Él. ¿En qué momento va a ocurrir eso? Puede ser que esa lucha que tenemos nosotros en este tiempo todavía, que estoy igual, que estoy flaca, que no sé qué, esas cosas las podemos arreglar nosotros. Esas las vamos a arreglar nosotros. Pero esto de la transformación el cuerpo, la carne, corruptible, incorruptible, ¿quién lo va a arreglar? Cuando venga. Así que de andar desesperado si se está poniendo viejo, si le están saliendo arrugas, si le está saliendo esto. Esta tienda de campaña, ¿qué tenemos nosotros? El apóstol Pablo lo explica tan chévere, ¿verdad? Que es cuando me salen las arrugas por todos lados. Yo, ay Dios mío, ya esta tienda como que hay que meterle estaca, porque se está cayendo. Aunque esta tienda de campaña dice, se esté desvaneciendo, ¿qué es lo que pasa? El hombre interno. ¿Cuál es el hombre interno? El espíritu que nosotros tenemos se rejuvenece día tras día. ¿Cómo tenemos que estar nosotros entonces? Si tenemos a Cristo, diga, con fuerza en el Señor, jóvenes en el Señor, vivos en el Señor. ¿Pasamos por procesos de ansiedad? Claro que sí. ¿Pasamos por momentos de tristeza? Claro que sí, pero no vamos a caer en la depresión porque Cristo vive en nosotros, en el nombre del Señor. Amén. Así que si estamos luchando con eso, llegó el momento de saber que eso también pasará en el nombre del Señor. Amén. Seguimos entonces. Vamos en los resultados, ¿verdad que sí? Ahora, la encarnación quiere decir que Dios realizó en la historia humana la salvación de los hombres y que esta salvación queda en pie. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo está esta salvación en pie? Diga, hasta que Cristo venga. Porque esta salvación no es para unos pocos, ¿oyeron? O sea, si todavía tienes el concepto de que son malos que se van a perder, entonces tú no estás trabajando para Cristo. Porque mire, el diablo ha engañado sutilmente a muchos miembros de la iglesia. Ay, los que se pierden son más. Dígame cuando salimos nosotros de repente de una vigilia a las 2 de la mañana y nos encontramos ese poco de carro y eso motorizado y bailando y brincando y saltando y entonces tomamos el papel de juez. La gente está perdida. O trabaja para Cristo o no trabaja para Él. Cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿para quién estamos trabajando entonces? A ver, dígalo sin miedo. Ya no le estamos sirviendo al Señor. Ahora, si yo le sirvo al Señor, mire, comenzando por acá, cuando voy manejando, es un motorizado, está vuelto loco, y uno dice, me va a matar. ¿A quién está trabajando? ¿Quién quiere que se pierdan las almas? No, Cristo no. Cristo quiere que se salven, ¿verdad que sí? Entonces vamos a cambiar la cosmovisión. Cuando los veamos de esa manera, Señor, tú los cuidas. Mira, hermano, yo siempre digo así. No digo que siempre lo dije, ahora lo digo, pero yo siempre digo así, Señor, tú eres el que cuida a esos muchachos. A veces esa gente no se quiere, dice uno, ¿verdad? No, esa gente no sabe lo que significa realmente el valor de la vida, pero usted y yo sí lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que soltar? Diga, palabras de bendición, porque las palabras son poder. Nos cuidamos nosotros cuando estamos en lo mismo. Por favor, yo creo que hasta más, oye. Yo creo que hasta más, porque a veces un muchacho usted lo ve por ahí una motopirueta y bueno. Pero cuando andamos borrachos por ahí, andamos buscando suicidarnos, andamos en el mal, cuando andamos queriendo morirnos todos los días porque éramos feas, porque no sé qué, porque éramos flacas, porque no teníamos nalgas, porque no teníamos... Nos pasaba. ¿Sí o sí? Entonces, por eso es que tenemos que aprender esto siempre, que esa encarnación todavía sigue en pie porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. ¿Por quiénes son todos nosotros? A ver, por este equipo que está aquí nada más, por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Por eso es que, mire, yo sí creo en las sorpresas que nos vamos a dar muchos, ¿yo? De verdad. Por ahí hubo una gente que salió con unos audios que bajaron al infierno y vieron al Papa y vieron a Shakira, ¿cómo se llama? A Selena, y vieron a Michael Jackson, y vieron no sé qué. Yo, wow, qué tremendo, ¿vale? Qué triste de verdad que nosotros todavía caigamos en ese tipo de manipulaciones mentirosas, por eso es mentira. O sea, mire, Pablo, vamos a hablar de Pablo, estoy diciendo que Pablo era el mejor de todos los hombres, no, pero para mí es una de las personas en la lectura que me da a mí señales
de cosas que solamente él pudo ver, pero que no se le permitió decirlas. Entonces, hay quienes dicen tener encuentros espirituales y van y ven y esto, y vienen a decir que mientras más cantes la canción de Como la Flor, más la tormenta el diablo. ¿Qué es esto? Si el lago de fuego y azufre está todavía allí preparado para ser lanzado allá, entonces nosotros todavía andamos por esta vida diciendo, repitiendo cosas por la falta de conocimiento del verdadero Cristo que nosotros predicamos. Cristo no nos mandó a predicar nosotros infierno, nos mandó a predicar salvación para las almas. ¿El infierno existe? Sí, es real. No es que no exista, es real, pero llegará su momento. Lo que nosotros sí buscamos es ¿qué? Que esa salvación que Dios nos la dio, la cuidemos siempre con temor y con temblor. Amén. Ahora, la obra mediadora de Cristo. Un mediador es un intermediario, es alguien que hace de intermediario entre dos o más personas o grupo en disputa e intenta reconciliarlos. La Biblia presenta a Cristo como el mediador ¿entre quién? Entre Dios Padre y nosotros, los hombres, diga. Ahora, la razón de la obra mediadora de Cristo. La función del mediador es la de efectuar una comunicación, intercede, se pone entre dos desavenidos, pone de acuerdo con los que están en desacuerdo, reconcilia e interviene para efectuar una comunión. Les pregunto, ¿han escuchado ustedes de alguna corriente religiosa cristiana que diga que existe otro mediador entre Dios y los hombres? ¿Sí? Y que muchos salimos de allí. Que creíamos en Benito, que creíamos en San Miguel Arcángel, que creíamos inclusive en María como intercesora, como intermediaria. No existe eso. Eso no es bíblico y recordemos bien esto. Existen muchísimos libros creados por estas doctrinas, esas corrientes religiosas, como por ejemplo el libro del Mormón. ¿Cuántos conocen del libro del Mormón? Es que un hombre que se hace llamar profeta, que dice que se le reveló el libro, que tal, que no sé qué, y esa corriente religiosa cree más en ese libro que en la Biblia. Y así muchísimas otras corrientes religiosas que le dan el lugar a María, que es el de Jesucristo, y cosas como esta. Entonces nosotros, los cristianos, diga los cristianos, creemos en la cristología, en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de Él desde el principio hasta el final. De hecho, Él lo dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Ahora, ¿están esos hermanos perdidos ya? No, oramos por ellos en el nombre del Señor, como oramos por nosotros todos los días también, para que la luz de Cristo se ilumine en sus y en nuestros corazones siempre y podamos realmente conocer el verdadero plan de ese intermediario que es Cristo Jesús. Amén. Porque no se trata tampoco, mis hermanos, quiero que estemos claros en esto, no se trata de cuando nosotros escuchamos enseñanza como esta, salir a cortar rabo y oreja como Pedro, cortar la oreja a este porque está llevando a mi Señor. No, no es este nuestro papel, es nosotros conocer la verdad. Porque cuando usted conoce la verdad, ¿qué es lo que va a pasar con usted? Usted va a vivir en esa verdad. Usted no necesita que alguien venga y le diga, como a mucha gente, y usted se congrega en tal sitio, sí. Ay, esa gente está equivocada, ya va. Cuando usted conoce la verdad, usted sabe si usted está equivocado o no está equivocado. Y si están equivocados o no están equivocados. Y si usted conoce realmente y tiene una relación todos los días con el Espíritu Santo, ¿quién lo va a llevar a usted a toda verdad? Él mismo. Más nadie, amén. Ahora, mientras el hombre anduvo en perfecta armonía con su Dios, no hubo necesidad del mediador. Sin embargo, la Biblia describe a todos los seres humanos separados y en enemistad con Dios por causa del pecado. Romanos 3:23. Romanos 6:23, Efesios 2, verso 1. Vamos a leer uno de estos textos, ¿sí? Vamos a leer en Efesios, que estamos por aquí cerca de estas cartas. Vamos a leer en Efesios, anoten de todas maneras los textos. Les dije que eran Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Y Efesios, capítulo 2, verso 1, dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecados. Estábamos destituidos, ¿verdad que sí? De la gloria del Señor. Entonces,
nos hemos rebelado y rehusado obedecer la ley de Dios. Como resultado, la ira de Dios está sobre nosotros. Para modificar o redimir esta situación desastrosa, es necesario que seamos reconciliados ¿con quién? Con Dios. Ahora, ¿quién nos reconcilia con Dios? Cristo, mis hijos, Jesucristo. Romanos 6. No es el Espíritu Santo que nos reconcilia con el Padre, es Cristo, el único intermediario entre Dios y los hombres. Amén. Por eso es que estamos hablando de la encarnación. O sea, más adelante les voy a hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Pero ahorita estamos hablando ¿de qué? De Cristo. O sea, tenemos que estar conscientes, claros, que Cristo es el único intermediario, porque es el mediador. Ahora, las dos naturalezas del mediador, vamos a ver cuáles son. La encarnación fue una necesidad para nuestra salvación, precisamente porque el mediador necesita dos naturalezas. ¿Cuál? La divina y la humana. O sea, necesitaba encarnarse, ¿verdad que sí? Ahora, ¿para qué? Para poder ser nuestro mediador. Como la relación está destruida entre Dios y el ser humano, para restaurar la comunicación, el mediador tiene que participar de las dos partes. Tiene que ser Dios y hombre. Necesita una naturaleza humana y divina. Estas dos naturalezas están unidas en una sola persona, en la persona del mediador, y esta unión recibe el nombre de unión hipostática. Este es el nombre que recibe esta unión, hipostática. ¿Por qué? Porque es Dios hombre. O sea, tiene su naturaleza humana, pero también tiene su naturaleza divina. Ahora, vamos a ver los oficios de Cristo. Se ha hecho costumbre hablar de 3 oficios en relación con la obra de Cristo. Los padres de la iglesia habían hablado ya de los diferentes oficios de Cristo, pero fue Calvino el primero en reconocer la importancia de distinguir los 3 oficios del mediador. La tarea que nuestro Señor Jesucristo realiza como mediador se hace por medio de 3 oficios. Primero, profeta. Segundo, sacerdote. Y tercero, rey. Ahora, tenemos el trasfondo de estos oficios en el Antiguo Testamento, pero ningún hombre llegó a poseer estos 3 oficios. Solo nuestro Salvador los tiene. Por eso es que la Biblia no habla de la Trinidad como tal. O sea, no nos hace mención de la divina Trinidad, como nosotros podemos hoy de repente hacer referencia a la Trinidad, ¿verdad que sí? Pero no significa que no existan. Por eso es que en estos 3 oficios también que Jesús ejerce, no significa que solamente es el mediador. Él también tenía función de profeta, también tenía función de sacerdote y también tuvo función de rey. Y tiene, no es que tuvo, tiene. Ahora, según la Escritura, un profeta es uno de los que habla en nombre de otro. La relación del profeta con Dios es que Dios comunica y el profeta anuncia el mensaje recibido. En el Antiguo Testamento fue predicho que el Mesías sería un profeta. ¿Sabes? Que hay gente, como les decía, que cree que Jesucristo solamente fue un profeta. Hay corrientes doctrinales que hablan de Jesús como un profeta. Ah, sí, un profeta igual que Mahoma, por ejemplo, o igual que X. Entonces, este Dios como profeta, o este Jesús, en su oficio profético, Cristo da a conocer la palabra de Dios a la humanidad. Lucas 13:33. Vamos a leer rápidamente. Lucas 13:33. Dice la palabra del Señor, aunque en verdad, hoy, mañana y pasado, mañana deberé seguir mi viaje hasta llegar a Jerusalén. Después de todo, allí es donde matan a los profetas. Él estaba haciendo referencia de él. O sea, ¿dónde la mataron a él? Jerusalén. Y después de todo, allí es donde matan ¿a quién? A los profetas. Hace referencia de sí mismo. Ahora, dice, el oficio de profeta es necesario para el mediador, ya que el hombre no puede conocer a Dios sin este oficio. Nadie conoce a Dios sino Cristo Jesús. Él es la completa y perfecta revelación ¿de quién? De Dios. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, la Escritura, que dice que fue inspirada por Dios, en la carta a los Hebreos dice que es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir
¿Y para qué? Para separar el alma del espíritu. ¿A quién se le revela Dios? A sus siervos. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Hablando lo que Dios hablaba. Escribiendo lo que Dios les decía para que ellos hablaran. Entonces, esta persona de Cristo también, como profeta, es la completa y perfecta revelación de Dios. O sea, él mismo era la palabra. Sacerdote. El sacerdote representa al hombre ante Dios. Hechos capítulo 5, verso 8. Es el abogado e intercesor. En el oficio de profeta, el mediador efectúa la comunicación de Dios hacia los hombres. En el oficio del sacerdote, la comunicación va en la dirección opuesta, de hombre hacia Dios. El hombre no solamente ora por los pecadores, sino que ofrece sacrificios y presenta ofrendas en su nombre. La tarea sacerdotal de Cristo no terminó en la cruz. Él sigue representándonos en la presencia de Dios, un hecho que, según el libro de los Hebreos, hace posible y necesario el ejercicio de la oración. Por eso es que es interesante cuando dice que Jesús es el sumo sacerdote. O sea, Él es todo. Es profeta y es sacerdote. Ahora, es rey también. Al igual que los otros aspectos de oficio de Cristo como mediador, el aspecto de rey tiene que ver con la persona y obra de Cristo. Como rey nos hace ciudadanos del reino y efectúa la voluntad de Dios. Cumple con los propósitos de Dios, realizándolos en la historia humana. El promover el reino era, según la interpretación de Jesús mismo, de su ministerio, su principal objetivo. Dice, mi reino se ha acercado entre vosotros. ¿Verdad que sí? Ya mi reino está entre vosotros. Él está hablando de su condición también como rey. Por eso es que Cristo, nuestro eterno rey, está reinando, está sentado a la diestra de Dios Padre, está protegiéndonos y nos está asegurando que la victoria. Y dice que nos ha hecho a nosotros reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que nos da todas también sus cualidades. Por eso es que es necesario, mis hijos bellos, nosotros ir cada día, mire, profundizando en el amor del Señor, definitivamente. A veces cantamos tantas canciones, cánticos que tienen tanta revelación espiritual. Y las cantamos y nos emocionamos, y lloramos, echamos una lloradita de vez en cuando. Pero creo que estos son temas realmente para nosotros profundizar. ¿Sabes que yo no soy muy dada a la música? Honestamente, yo no soy una persona muy dada a la música. De hecho, con mi esposo, Dios mío, tuve un choque de culturas muy fuerte, muy, muy fuerte. En mi caso, sabes que nosotros todos tenemos una formación. En mi caso, un equipo de sonido en la casa no existía. Y aparte de eso, el volumen siempre bajo hasta el televisor. Y se le subía mucho, y era un grito que se pegaba y ¡vale, volumen esa broma! Cuando yo llego, o mi esposo llega a mi vida, no sé cómo fue la cuestión, pero vamos de vacaciones a la casa de su mamá. Dios mío, para mí eso fue algo que en mi vida yo nunca había experimentado. Primero, mi suegra levantaba a las 5 de la mañana con el equipo de sonido, todo volumen. La señora de al lado se paraba a la misma hora también con... Parecía la guerra de Miniteca, algo así más bien. Y era un volumen, un estruendo. Mi esposo se montaba al carro, inmediatamente prendía el equipo y le decía, tú no sabes ir en silencio. O sea, tú no sabes ir pensando nada más. Era su formación y era la mía. Entonces, a mí inclusive en la iglesia, hablando de la congregación como tal, no soy muy dada a estar cantando mucho. Pero hay momentos de mi vida donde la adoración, la alabanza que aquí se canta o en cualquier lugar que yo voy, que están ministrando realmente, oye, esa adoración al Señor, toca mi espíritu. ¿Por qué? Por la letra. Yo escucho en la letra. Yo no soy persona de la música que me sensibilice. Yo puedo escuchar cualquier tipo de música, pero es la letra lo que hace que mi mente comience inmediatamente a pensar y a pensar. Y hay letras que me llevan a la oración. Por eso les recomiendo a aquellos que de repente dicen, es que yo empiezo a orar y yo no sé, me da sueño y me da esto. Pruebe con música, con una adoración. Busque uno de esos salmistas que adoran al Señor, que te llevan a ti realmente a tener esa conectividad con el Señor. Y sepa y entienda que a través de esa alabanza, Dios se va a mover también en su vida. Pero es necesario, mis amados, que nosotros tengamos realmente esa condición también de exaltar y adorar a nuestro Rey. Porque Él es nuestro Rey. Y nosotros cuando reconocemos a Cristo, no lo reconocemos solamente como el mediador, lo reconocemos como el Rey de nuestras vidas.
como al quien le cantamos también, como a quien nosotros le servimos, como a quien adoramos. Mire, yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar con el Señor, que yo fui a un concierto cristiano con Miguelito, ¿te acuerdas, Miguelito? Y Miguelito siempre tiene, esos merengueros, los dominicanos, ellos son muy chicharacheros, son gente muy alegre, de verdad. Y entonces yo escuchaba a Miguelito y empezó a bailar y no sé qué, y tírale un beso a papá. Y yo, qué ridículo, antes tirándole un beso a papá. O sea, porque mi alma estaba así, era cuestión del alma. O sea, ¿quién dijo? Vean, usted se levanta en la mañana y usted sale de su casa y usted deja de ver solamente el techo, porque hay gente que se levanta y se queda viendo el techo y pensar y repensar y sobrepensar. Y a veces pensamos cosas que ni deberíamos estar repensando ya. Pero usted sale un momento y usted toma ese oxígeno, ese aire fresco que está en su casa, y usted mira al cielo y dice la Biblia que los cielos cuentan su gloria. Y usted lo ve como rey de su vida, y lo entrona como rey de su vida, y lo entrona como rey de su casa, como rey de su familia. ¿Y sabe qué es lo que hace un rey? Gobernar. Entonces nuestra vida ya no es gobernada por cualquier dominio, ni por cualquier imperio, sino es dominada por el Espíritu Santo de Dios, porque ahí sí entra la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos lleva a la adoración. Tenemos que tener ese tipo de intimidad con el Señor, tiempos de adoración, porque esa es la verdadera conexión que nosotros tenemos con Cristo. Lo adoramos por lo que Él es, no por lo que nos da. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no adoramos a Cristo por lo que Él es realmente? Así que, si nos da algo, ay Señor, gracias. ¿Y si no nos da? Si nos sana, ay Señor, qué bueno eres tú. Y si no, dígame las promesas que le hacemos. Señor, si tú me sanas, te sirvo. Mire, 2, 3 meses. ¿Y dónde están los pactos? Por eso es que en la omnisciencia, mire, tomemos en cuenta la omnisciencia. Dios sabe todo lo que pensamos. No crea que Dios se le escapa y de verdad lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Pero hay cosas que aunque tengamos ataques, porque los vamos a tener, en el momento cuando lo decimos queremos hacerlo, ¿verdad que sí? Pero vienen los ataques inmediatamente. Mire, dígale usted al Señor que usted va a comenzar a orar toda la mañana para que usted vea. Dígaselo nada más. Haga usted un trato con Dios, Señor. Me voy a levantar. O levántame, Señor. Mire, mi hermano, comienza a levantarse de todo. Mire, los hijos, la mujer, el vecino, el equipo de sonido del frente. Mire, todo se le va a levantar. Hermano, ese día es el día que me toca el número, el día de la placa, el día no sé qué. Pero si usted realmente, usted está convencido de que usted lo va a hacer, usted lo va a hacer contra vientos. ¿Recuerda la palabra del domingo? O sea, tu fe no puede estar condicionada solamente a lo que tú ya estás esperando solamente. Porque de repente tú estás esperando un milagro. Sí, todos esperamos un milagro. Pero ese milagro no viene en el momento o de la forma como nosotros esperamos, sino que se manifiesta de otra manera. Entonces no dudemos por causa de que no se manifiesta como yo espero. Lo va a manifestar Dios de la forma como va a tratar conmigo. ¿Por qué? Porque cada proceso que usted y yo vivamos tiene que formar nuestro carácter. Porque si no forma nuestro carácter el proceso, perdimos la prueba y la vamos a volver a repetir. Ahí sí entro ya como profesora. Mire, mi hermano, a mi estudiante que no me pasa una prueba, está reprobado. Y me ha tocado decirles, nos vemos en el próximo semestre. Inscriba la materia otra vez. Me ha tocado, con todo el dolor del alma. Menos mal que no es del espíritu, del alma. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque para eso son las pruebas. ¿Para qué? Para ver nuestro conocimiento, para ver si nosotros lo estamos haciendo realmente, si aprendimos algo, si no aprendimos con esto. Entonces el Señor nos prueba es para eso, para sacar de nosotros, diga, lo mejor. Amén. Ahora, estados de Cristo. Los estados de Cristo es una manera de resumir la obra de Cristo en su desarrollo y verla en su totalidad. Los dos estados son el estado de humillación y el estado de exaltación. Ahora, vamos a ver el estado de humillación primero. El estado de humillación de Jesús se inicia con su encarnación y nacimiento. La encarnación y el nacimiento introducen un nuevo estado, el de tomar la forma de siervo. La esencia de la segunda persona de la Trinidad es exactamente como era antes, pero las circunstancias y el modo de su existencia son diferentes. ¿Por qué? Porque se hizo carne, sujeto a toda la limitación de la carne, cansancio, hambre, sed,
entre otras cosas. Se despojó a sí mismo, eso lo leemos en Filipenses 2, versos 5 al 11. Es decir, dejó a un lado las prerrogativas de ser verdadero Dios, así como un patrón por cambio de circunstancias. Puede hacerse esclavo, dejando sus prerrogativas de amo y ser un verdadero esclavo. Así Jesús, en un cambio infinitamente más grande, sin dejar de ser quien era eternamente, llega a ser un verdadero siervo. Por eso es que él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino de la de ¿quién? De la del que me envió. O sea, él estaba sujeto a esa humanidad. O sea, no hago lo que quiero, hago lo que mi Padre quiere. Ahora, cuando a él le preguntan, enséñanos al Padre, dice, ¿quién me ve a mí? El Padre. O sea, en la misma forma, dice, ya va, yo no hago lo que quiero, hago lo que quiere el Padre, pero quien me ve a mí, ve al Padre. En otras palabras, yo soy humano, pero yo obedezco. Pero también, quien ve mi obediencia va a ver al Padre. ¿Por qué? Porque él y yo somos uno solo. Amén. Ahora, vamos a ver aquí mismo el estado también de exaltación. El primer paso en la exaltación de Jesús es su resurrección, ¿verdad que sí? Él fue exaltado ¿cuándo? Cuando resucita. No fue antes, fue en la resurrección. Porque su victoria sobre la muerte, la tumba y el infierno. Mire, la cruz no fue su victoria. Al contrario, fue la derrota del hombre como tal. Pero es la exaltación del Dios. ¿Por qué? Porque vino y venció la muerte. Resucitó, como él lo había dicho, ¿verdad que sí? Al tercer día. Por eso es que cuando él vuelve a vivir, que es lo que pasa en la resurrección, y con ellos también nuestra seguridad de resucitar nosotros. ¿Por qué? Porque es la primicia de la resurrección. Dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará a nosotros también. ¿De dónde? De los muertos. Por eso que dice que los que mueren en Cristo resucitarán también en Cristo. Amén. Ahora, el tercer aspecto es el de estar sentado, el segundo aspecto de la exaltación es la ascensión de nuestro mediador. Primero fue la resurrección, ¿verdad que sí? El segundo es la ascensión. Fue una ascensión física presenciada por hombres de fiel testimonio. La ascensión quiere decir, entre otras cosas, que la naturaleza humana fue recibida en el cielo, glorificada, redimida y purificada. Ahora, el tercer aspecto es el de estar sentado a la diestra del Padre. La ascensión es su verdadero trono como el ejecutor de toda autoridad del Padre. Y además, Jesús está ya como el gran, legítimo y verdadero sumo sacerdote, intercediendo por usted y por mí. Él es el mediador, que habiendo presentado el sacrificio, intercede por nosotros. Ahora, el cuarto aspecto de la exaltación de Jesús es real, pero futuro. ¿Por qué? Porque se trata de su segunda venida en gloria. Su retorno físico viene como juez, que en los conceptos bíblicos es parte de la función del rey. Aquí viene como rey ya, como juez. Por eso es que habla la Biblia acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores, que juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. Qué tremendo. Cuando habla de juzgar a los vivos y a los muertos, dice que nosotros, aunque estemos muertos, viviremos. Está hablando de una condición que Él nos ve siempre como vivos, no nos ve como muertos. Por eso que nosotros no morimos, nosotros dormimos, descansamos. La muerte del cristiano es un descanso realmente. No es así será la muerte del impío. Al contrario, dice que Él juzgará a los vivos y a los muertos.